Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para sumergirnos en un mundo de pasión, intriga y secretos. Porque hoy, preparen palomitas. Vamos a hablar de un tema que seguro a muchos de ustedes les encanta. Un cóctel explosivo de drama que nos llega directo desde Turquía. Las bodas forzadas y los dramas televisivos turcos. Sé que muchos de ustedes son fanáticos de las novelas turcas, así que, si eres de los míos, este es tu lugar. Vamos a analizar juntos esos giros de guión que nos dejan con la boca abierta. Esos personajes que amamos odiar y esas situaciones que a veces nos hacen dudar de la cordura en las relaciones humanas. Antes de que empecemos a desglosar todos los entresijos de estos dramones que nos tienen pegados a la pantalla, quiero recordarles que, si aún no lo han hecho, se suscriban al canal y activen la campanita. Así no se perderán ninguno de los vídeos que preparo con tanto cariño, y podrán unirse a esta gran comunidad de amantes del drama turco. Además, me ayuda muchísimo que le den like al vídeo y lo compartan con sus amigos. Así llegamos a más gente que disfruta de estas historias tanto como nosotros. Dicho esto, preparen sus corazones porque vamos a comenzar. Las bodas forzadas, un tema recurrente en las novelas turcas, son el punto de partida para muchísimas tramas complejas y fascinantes. No podemos negar que nos enganchan desde el primer minuto. Y es que, ¿qué hay más dramático que obligar a dos personas a unirse en matrimonio sin amor? ¿En la mayoría de casos? Estas historias nos plantean muchísimas preguntas. ¿Cómo se sobrevive a una situación así? ¿Cómo se construye una relación cuando se parte de una base tan conflictiva? ¿Y qué pasa cuando, contra todo pronóstico, el amor comienza a florecer entre esas dos personas? Bueno, ahí es donde la magia del drama turco entra en acción, desplegando un abanico de emociones y conflictos que nos mantienen pegados al televisor, semana tras semana, capítulo tras capítulo. No es simplemente el hecho de ver cómo dos personas se ven obligadas a casarse, es el viaje emocional y psicológico que cada personaje emprende lo que realmente nos atrapa. Es la lucha contra la tradición, contra las expectativas familiares, contra sus propios sentimientos y prejuicios. Y es que, en el fondo, estas narrativas nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias vidas y nuestras propias relaciones. A lo largo de 18 episodios, hemos visto cómo los personajes luchan contra su destino, contra sus propias familias y contra las convenciones sociales. Hemos sido testigos de momentos de desesperación, de humillación, pero también de rebeldía y, por supuesto, de romance. Y es que, seamos sinceros, a pesar de que las bodas forzadas son, en esencia, algo muy problemático, en las novelas turcas se convierten en el escenario perfecto para desarrollar relaciones que nos hacen suspirar. Nos encanta ver cómo el odio se transforma en amor, cómo los prejuicios se rompen y cómo dos personas que en un principio se rechazaban, terminan dándose cuenta de que no pueden vivir el uno sin el otro. Este arco de transformación es, sin duda, uno de los elementos más adictivos de este tipo de historias. Nos encanta ser testigos del florecimiento del amor, a pesar de los obstáculos, a pesar de la adversidad. Nos identificamos con los personajes que luchan por sus sentimientos y nos alegramos con cada pequeño triunfo en su camino hacia la felicidad. Y es que, en el fondo, estas historias nos ofrecen una visión romántica del amor, un amor que lo supera todo y que triunfa al final. Y es que, estas novelas no solo tratan de bodas forzadas, también exploran temas como la lealtad familiar, las luchas de poder, las diferencias culturales y las injusticias sociales. Los guionistas turcos son verdaderos maestros en crear personajes complejos, con motivaciones ambiguas, que nos hacen dudar constantemente sobre quién es bueno y quién es malo. Nos encontramos con villanos que a veces nos caen bien, con heroínas que cometen errores y con personajes secundarios que terminan robándose nuestro corazón. Y es que esa complejidad es una de las razones por las que estas novelas nos enganchan tanto. No son historias simples de buenos contra malos, son narrativas llenas de matices, donde los personajes se debaten entre el bien y el mal, entre el deber y el deseo. Esta ambigüedad moral es lo que hace que las novelas turcas sean tan fascinantes y que nos mantengan pegados a la pantalla. Nos hacen reflexionar sobre la naturaleza humana y sobre las decisiones que tomamos en nuestras vidas. Y es que, en el fondo, todos tenemos un poco de héroe y un poco de villano. Pensemos en esos personajes femeninos que, aunque a veces parecen víctimas de las circunstancias, siempre encuentran la forma de luchar por su felicidad. Son mujeres fuertes y decididas, que no se dejan amedrentar por las dificultades. Son personajes que inspiran,
que nos enseñan que, aunque la vida nos ponga obstáculos, siempre podemos encontrar la forma de seguir adelante. Son personajes que demuestran que las mujeres pueden ser líderes, que pueden tomar sus propias decisiones y que no necesitan ser rescatadas por un príncipe azul. Son heroínas que no se dejan manipular, que luchan por sus derechos y que siempre buscan la justicia. Y por otro lado, tenemos a esos galanes, que a veces parecen ser los más fríos y calculadores, pero que en el fondo tienen un corazón que late por la protagonista, y que están dispuestos a darlo todo por ella. Es esa combinación de dureza y ternura lo que hace que nos enamoremos de ellos y que suframos con sus altibajos. Estos personajes masculinos son, a menudo, un reflejo de la complejidad de la masculinidad en la sociedad contemporánea. Son hombres que luchan por equilibrar las expectativas tradicionales con sus propios sentimientos y deseos. Y es esa lucha interna lo que los hace tan atractivos y tan humanos. Y por supuesto, no podemos olvidar a las familias. Las familias turcas, en general, son una parte fundamental de estas historias. Son un caldo de cultivo para los conflictos, pero también son la fuente de amor, lealtad y apoyo. Las diferencias entre generaciones, los secretos del pasado y las rivalidades entre hermanos son elementos que siempre están presentes en estos dramas. Vemos cómo las decisiones de los padres afectan a sus hijos, cómo las tradiciones chocan con los nuevos tiempos y cómo el peso de la familia puede llegar a ser una carga muy pesada. Pero también vemos cómo el amor familiar es capaz de superar cualquier obstáculo, y cómo el perdón puede curar las heridas del pasado. La dinámica familiar es uno de los pilares de las telenovelas turcas. A través de estas historias, podemos explorar las complejidades de las relaciones entre padres e hijos, entre hermanos, entre suegros y nueras. Vemos cómo la tradición y la modernidad chocan dentro del seno familiar, y cómo cada miembro lucha por encontrar su propio lugar y su propia identidad. Los guionistas saben cómo jugar con nuestros sentimientos. Saben cómo construir escenas que nos hagan llorar, reír, enfadar o suspirar. Utilizan todos los trucos del manual para mantenernos enganchados y ansiosos por saber qué pasará en el siguiente episodio. Los giros inesperados, los encuentros casuales, los triángulos amorosos, los secretos revelados y las conspiraciones son solo algunos de los elementos que hacen que estas novelas sean tan adictivas. Y es que, en el fondo, todos queremos creer en el poder del amor, en la redención de los villanos y en el final feliz, aunque sabemos que a veces la vida no es así. Estos elementos dramáticos son esenciales para mantener la tensión y el interés a lo largo de la trama. Nos sorprenden con giros inesperados que nos dejan con la boca abierta. Nos hacen sufrir con las dificultades de los personajes y nos regalan momentos de felicidad que nos sacan una sonrisa. Es esa montaña rusa de emociones lo que hace que estas novelas sean tan adictivas y que nos mantengan pegados a la pantalla. Y no nos olvidemos del vestuario, de la música, de los paisajes. Todos estos elementos contribuyen a crear una atmósfera mágica que nos transporta a otro mundo. La música, en particular, es fundamental para crear el ambiente adecuado en cada escena. Las melodías melancólicas nos acompañan en los momentos de tristeza, las canciones románticas nos hacen suspirar de amor y la música de acción nos mantiene en tensión. Y el vestuario es simplemente espectacular. Los vestidos largos y elegantes, los trajes impecables y las joyas brillantes nos hacen soñar con un mundo de lujo y glamour. Los paisajes también son increíbles. Las ciudades turcas, con su mezcla de tradición y modernidad, nos enamoran con su encanto. Y los escenarios naturales, con sus playas paradisíacas y sus montañas imponentes, nos dejan sin aliento. Estos elementos visuales y auditivos son los que terminan de envolvernos en el mundo de la novela, haciendo que nos sintamos parte de la historia y que vivamos cada emoción como si fuera nuestra. La música es, sin duda, uno de los elementos más poderosos de estas producciones, capaz de evocar sentimientos profundos y de transportarnos a otro mundo. Pensemos en las incontables ocasiones en las que nos hemos quedado despiertos hasta altas horas de la noche, enganchados a una de estas series, sin poder despegar los ojos de la pantalla. Y es que, estas novelas son como una droga, nos enganchan y nos hacen querer más. Nos quedamos pensando en los personajes, en sus historias, en sus problemas y en sus sueños. Nos sentimos identificados con ellos, sufrimos con sus penas y celebramos sus alegrías. Y es que, en el fondo, estas historias nos hablan de nosotros mismos, de nuestras propias emociones, de nuestras propias luchas y de nuestras propias esperanzas. Nos recuerdan que el amor es el motor del mundo, que la familia es lo más importante y que la justicia siempre debe prevalecer.
Estas novelas nos ofrecen un escape de la realidad, pero también nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias vidas y sobre los valores que consideramos importantes. Nos hacen empatizar con los personajes, nos permiten explorar diferentes perspectivas y nos brindan una visión más amplia del mundo que nos rodea. Y si hablamos de bodas forzadas, no podemos dejar de lado el tema de las tradiciones y las costumbres. Estas novelas nos muestran cómo algunas tradiciones pueden ser muy opresivas y cómo es importante cuestionarlas y adaptarlas a los nuevos tiempos. Nos hacen reflexionar sobre la importancia de la libertad individual y sobre el derecho de cada persona a elegir su propio destino. Nos enseñan que el amor no se puede imponer, que el matrimonio debe ser una decisión libre y que nadie tiene el derecho de obligar a otra persona a casarse en contra de su voluntad. Y es que estas series, más allá del entretenimiento, nos hacen pensar y nos invitan a reflexionar sobre temas importantes. Abordan temas delicados que, aunque ambientados en una cultura diferente, resuenan con problemáticas universales como la discriminación, la desigualdad y la lucha por la libertad. Es esta capacidad de generar reflexión y conciencia social lo que hace que estas novelas sean mucho más que simple entretenimiento. Y todo esto, sin mencionar el impacto cultural de estas producciones. La influencia de las telenovelas turcas ha llegado a todos los rincones del planeta, creando una verdadera legión de fanáticos. La popularidad de estas novelas ha impulsado el turismo en Turquía, ha generado un gran interés por la cultura turca y ha dado a conocer a actores y actrices que se han convertido en verdaderas estrellas internacionales. Y es que, estas series son mucho más que puro entretenimiento, son un fenómeno cultural que ha cambiado la forma en que vemos las telenovelas. Han logrado romper barreras culturales y lingüísticas, uniendo a personas de diferentes países y culturas en una misma pasión. Los actores y actrices turcos se han convertido en auténticos iconos, generando una gran admiración y un fuerte seguimiento por parte de sus fans. El éxito de estas producciones ha abierto las puertas a otras series turcas, creando un verdadero auge del drama televisivo turco a nivel mundial. Pero más allá del drama y el romance, estas series también nos muestran la realidad de Turquía, con sus problemas y sus contradicciones. Nos hacen reflexionar sobre la desigualdad social, sobre la pobreza, sobre la corrupción y sobre la falta de oportunidades. Nos muestran que la vida no siempre es un cuento de hadas y que hay muchas personas que sufren y que luchan por un futuro mejor. Y es que, estas series, además de entretener, también nos conciencian y nos sensibilizan sobre los problemas del mundo. No son producciones que se limitan a contar historias de amor, sino que también abordan temas sociales importantes, ofreciendo una ventana a la realidad de un país y de su gente. Nos invitan a reflexionar sobre las injusticias del mundo y nos animan a ser más conscientes y empáticos con los demás. Y así, episodio tras episodio, nos sumergimos en estos mundos de pasión, de intriga y de secretos. Nos enamoramos de los personajes, sufrimos con sus penas, celebramos sus alegrías y nos quedamos con ganas de ver más. Las novelas turcas son adictivas, fascinantes y, en definitiva, imprescindibles para todos aquellos que amamos el buen drama. Así que, si eres uno de los míos, sabes de lo que hablo. Y si aún no te has adentrado en el universo de las telenovelas turcas, te invito a que lo hagas. Te aseguro que no te arrepentirás. Es un viaje lleno de emociones, de sorpresas y de momentos inolvidables. Descubrirás personajes entrañables, historias fascinantes y un mundo lleno de magia y de pasión. Así que, no lo dudes más y atrévete a sumergirte en el universo de las telenovelas turcas. Te aseguro que no te decepcionará. Y ya para ir finalizando este viaje por el apasionante mundo de las bodas forzadas y los dramas turcos, recapitulemos un poco todo lo que hemos hablado. Hemos visto cómo estas historias, a pesar de tener un punto de partida tan problemático como las uniones obligadas, se convierten en el escenario perfecto para desarrollar tramas complejas y relaciones fascinantes. Hemos explorado los giros de guión que nos dejan sin aliento, los personajes que amamos y odiamos y los temas profundos que estas novelas nos plantean. Hemos analizado la fuerza de las heroínas, el atractivo de los galanes, la importancia de las familias y el impacto cultural de estas producciones. Y, sobre todo, hemos compartido nuestra pasión por estas historias que nos hacen suspirar, llorar, reír y reflexionar. Es un viaje que nos ha llevado a explorar diferentes facetas del drama televisivo turco, desde sus aspectos más emocionales hasta sus elementos culturales y sociales. Hemos descubierto la magia de sus historias, la profundidad de sus personajes y la belleza de su puesta en escena.
Espero que este vídeo les haya gustado mucho y que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Quiero agradecerles de corazón por tomarse el tiempo de ver el vídeo y por el apoyo que siempre me brindan. Sus comentarios, sus likes y sus suscripciones son mi mayor motivación para seguir creando contenido para ustedes. Y por supuesto, los invito a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Cuál es su serie turca favorita? ¿Cuál es su personaje favorito? ¿Qué opinan sobre las bodas forzadas en las novelas? Me encantaría saber sus opiniones y leer sus comentarios. Así creamos una conversación y compartimos nuestras pasiones. Sus comentarios son muy valiosos para mí, me permiten conocer sus gustos, sus preferencias y sus opiniones sobre los diferentes temas que tratamos en el canal. Así que, no duden en compartir sus ideas y sus experiencias. Juntos podemos construir una comunidad aún más grande y más apasionada. Antes de despedirme, los invito a que le den like al vídeo si les gustó, lo compartan con sus amigos y familiares, y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Y por favor, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de los próximos vídeos. Recuerden que tenemos una cita aquí cada semana para seguir explorando juntos el maravilloso mundo de las novelas turcas y mucho más. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y que el drama turco los acompañe. Les dejo un fuerte abrazo virtual y los espero con ansias en el próximo vídeo, donde seguiremos explorando los rincones más apasionantes del mundo del drama y la televisión. No se olviden de seguir compartiendo sus opiniones y sus comentarios, porque su participación es lo que hace que esta comunidad sea tan especial. Hasta pronto, mis queridos amantes del drama.